¿Se han dado cuenta de que Homelander está más roto que nunca? Siempre supimos que le faltaban un par de tornillos, pero lo que está pasando en esta quinta temporada ya es otro nivel. Acompáñeme a descubrir por qué la mente del líder de los 7 está a punto de colapsar por completo. Soy Cinéfilo en Pijama, y sin más, comenzamos. La temporada final de The Boys está en su punto máximo de locura, y Anthony Starr está brillando más que nunca en su papel de Homelander. Sí, es cierto que siempre ha sufrido de problemas mentales, pero siento que es en esta quinta temporada donde todo eso se manifiesta de la forma más intensa y destructiva posible. A esto se le suman momentos interesantísimos con su padre, Soldier Boy, con su hijo Ryan, y por supuesto, esas perturbadoras alucinaciones. Por eso, creo que tiene todo el sentido del mundo analizar el comportamiento de John en esta temporada y conectarlo directamente con sus traumas del pasado. En realidad, casi todo lo que le está pasando a John ahora mismo viene directamente de su pasado, de un trauma infantil muy profundo. Al nacer, abrió el vientre de su madre con sus láseres, mató a los médicos que estaban cerca y pasó toda su infancia encerrado en un laboratorio frío y sin amor. Creció rodeado de científicos, bajo la estricta vigilancia del Dr. Vogelbaum. En la cuarta temporada nos revelaron detalles brutales de esa infancia, cómo los empleados lo maltrataban, cómo lo metían en un horno para probar su resistencia al calor, cómo lo espiaban, se reían de él, y un largo etcétera. Tiempo después, Homelander se vengaría de todos ellos por eso. Según el propio Vogelbaum, la falta absoluta de cuidado y amor maternal fue lo que lo convirtió en un ser excesivamente cruel y agresivo. El doctor admitió que ese fue su mayor error como científico, haber creado al superhéroe más grande del mundo, pero también a su fracaso más terrible. Pero el problema no es solo la falta de amor, a eso hay que sumarle la crianza tan sádica que recibió en ese laboratorio, lo que terminó de crear el terreno perfecto para su fractura mental. Básicamente, cultivaron artificialmente en él una necesidad enfermiza de ser amado, solo para tener alguna forma de controlarlo. Aquí es donde Madeline Stillwell jugó un papel clave. En la superficie, ella era su interés romántico, pero en el fondo, ella era la única persona que le daba ese calor de madre que tanto anhelaba. Homelander siempre intenta mostrarse como alguien fuerte e intocable, pero la verdad es que tiene una autoestima por los suelos. Necesita obsesivamente que todo el mundo lo ame y lo admire. Cuando alguien toca su ego, se vuelve extremadamente inestable. Un gran ejemplo de esto fue cuando Stormfront empezó a robarle protagonismo y a ser más popular que él. Homelander rápidamente empezó a tenerle miedo y a amenazarla, dejándole claro que él era el rostro de los 7 y que la gente debía amarlo solo a él. Y recordemos lo que pasó cuando Maeve hirió su orgullo. Intentó recuperar esa sensación de poder y control en la escena de la azotea, diciéndole que lo importante era que el mundo viera el monstruo que ella era, para que nadie volviera a amarla jamás, porque él podía hacer lo que le diera la gana. Debido a que creció sin una familia real, toda su vida adulta se convirtió en una búsqueda desesperada por encontrar una. Esa era la última pieza del rompecabezas que le faltaba. Por eso, cuando descubrió que Soldier Boy era su padre biológico, deseó esa conexión con tanta desesperación que casi le cuesta la vida y sus poderes. Su relación con Ryan también fue su mayor debilidad durante mucho tiempo. En la tercera y cuarta temporada, vimos que tenía un trato sorprendentemente tierno y cuidadoso, tanto hacia la idea de tener un padre como hacia su hijo. Pero por culpa de su propia naturaleza tóxica, Soldier Boy le dio la espalda, llamándolo una completa decepción. Y así llegamos al final de la cuarta temporada, donde Homelander consigue casi el control total del país. Sin embargo, al inicio de la quinta, su estado mental empeora drásticamente. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Uno pensaría que al conseguir el poder absoluto ya estaría satisfecho. Pero la verdadera razón de su colapso es que no consiguió lo que realmente quería. En la tercera temporada, su padre lo rechazó. En la cuarta, su hijo se aleja de él. Ahí queda clarísimo que el poder no es lo más importante para Homelander. Lo que él busca es amor, aceptación y respeto, o al menos así era hasta esta quinta temporada. En esta nueva etapa, las cosas cambian un poco. Homelander ya está intentando reestructurar su comportamiento en pequeños detalles. Si antes buscaba ser más honesto y vulnerable con Soldier Boy, ahora ya es capaz de usar a su propio padre como una simple herramienta para poner a prueba el virus mata supers y además ocultándoselo en la cara. En lugar de llorar y buscar aprobación como antes, ahora intenta copiar la actitud de su padre. Quiere ganarse su respeto actuando como él. Vemos este mismo patrón cuando asesina a A-Train.
Frente a su ataúd, Homelander habla como si él no tuviera toda la culpa de lo que pasó. Es decir, sí reconoce una parte de la culpa, pero su mente activa de inmediato un mecanismo de autojustificación, diciéndole al cadáver de A-Train que a veces fue duro con él, pero que era por su propio bien. Y aunque ahora es capaz de usar a Soldier Boy para sus propios fines, después de hacerlo, sigue yendo a sentarse en la cámara donde su padre estuvo congelado. Esto nos demuestra que ese vínculo emocional sigue ahí, a pesar de que él intenta reemplazarlo con frialdad y cálculo. Lo mismo pasa en su relación con Ryan. Por un lado siente culpa por lo que le hizo a su hijo, pero sigue buscando excusas para quitarse el peso de encima, diciéndole que lo presionó demasiado para que siguiera sus pasos, y negando rotundamente haber abusado de su madre cuando Ryan se lo echa en cara. Este es un patrón constante en su comportamiento. Acepta la culpa a medias, y al segundo siguiente ya se está justificando. En los primeros capítulos de esta temporada aún le quedan algunas dudas y cierta inseguridad interna. Pero el gran problema es que su trauma de la infancia no solo nunca fue tratado, sino que fue empeorado a propósito en el laboratorio. Por eso, cualquier intento que haga por cambiar no lo sana, sino que lo empuja a una mayor autodestrucción. A principios de esta quinta temporada, Homelander empieza a tener alucinaciones súper vívidas, especialmente en el tercer episodio, donde se le aparece Madeline Stillwell. Y aquí saltan las preguntas importantes. ¿Por qué le está pasando esto justo ahora? ¿Y por qué se le aparece ella en específico? La respuesta corta es que simplemente se está volviendo loco. Y es verdad. Pero vamos a darle una respuesta mucho más profunda. Homelander ha visto la imagen de Stillwell o ha escuchado su voz 3 veces. La primera fue en el funeral de A-Train en el segundo episodio, y las otras 2 ocurren en el tercero. Una durante la conferencia de prensa donde presentan de nuevo a Soldier Boy al mundo como miembro de los 7, y la otra justo después de que Soldier Boy lo llama patético. Después de ese insulto, Homelander se encierra en una habitación y empieza a recordar a todas las personas que alguna vez lo humillaron, desde Stan Edgar hasta el Dr. Vogelbaum. Todos los que lo llamaron error, decepción y débil. En ese momento sufre un ataque de pánico brutal y es ahí cuando aparece la visión de Madeline Stillwell. El hilo conductor entre todas estas escenas es uno solo. Homelander siente que no es lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente bueno. No está recibiendo el amor y la admiración que siempre ha necesitado como el aire. Su mundo interior se está desmoronando, y las alucinaciones se convierten en un mecanismo de defensa de su propia mente rota. Antes, cuando herían su ego, teníamos esas intensas escenas de él hablando con el espejo. Ahora, la locura ha ido muchísimo más lejos. En el funeral de A-Train, Homelander, con su estilo tan retorcido, dice que lo consideraba un buen amigo. Da un discurso largo, lo resalta por encima de los demás y menciona a los traidores. Y es rarísimo, porque fue precisamente A-Train quien lo traicionó de la peor forma. Pero parece que a Homelander no le dolió la traición en sí, sino las últimas palabras que le dijo Reggie, que era débil, patético y que si le quitaban los poderes solo quedaría un perdedor llorón. Eso es exactamente lo que le da vueltas en la cabeza durante el funeral. Empieza a dudar de sí mismo y en ese preciso instante escucha la voz de Madeline en su cabeza y eso lo tranquiliza. La relación entre ellos siempre fue súper bizarra. Él la veía como una madre, pero a la vez quería tener intimidad con ella. Ella le daba calor, admiración y lo hacía sentir como un verdadero héroe. Por eso es su imagen la que vemos en estas alucinaciones. Cuando Soldier Boy lo llama patético y le restriega en la cara que algún día morirá por el virus o por la vejez, es el golpe más duro que puede recibir, porque se lo está diciendo su propio padre. Le dice en la cara que él seguirá vivo liderando a los 7 mientras Homelander se pudre en una silla de ruedas. En la cuarta temporada ya vimos a Homelander preocupado por envejecer cuando se encontró unas canas, pero hasta ahora nunca había pensado realmente en la muerte. Y es su padre quien le despierta ese terror a ser mortal. Además, que lo llamen patético destroza su orgullo y su eterna necesidad de ser amado. Quería arreglar las cosas con su padre y a cambio solo recibió desprecio. Esto es lo que termina de quebrarlo por completo, y las propias alucinaciones no hacen más que alimentar su complejo de Dios. En su cabeza, él crea una versión idealizada de Madeline, y ella le dice exactamente lo que él necesita escuchar. Básicamente, es él mismo hablando consigo mismo, convenciéndose de que se convertirá en un Dios real, inmortal y santo, y que el mundo entero lo amará como al Mesías.
Y cuando él duda y pregunta qué pasará con los millones de personas que lo odian, su alucinación le da una respuesta aterradora. Le dice que a esos infieles tendrá que ahogarlos en su propia sangre, arrancar a los bebés de los vientres de sus madres y purgar al mundo de los impíos. Básicamente, la lógica ahora es, si alguien no te ama, simplemente puedes masacrarlo. Yo diría que hasta este momento de la serie, a Homelander aún le quedaba una diminuta gota de humanidad, al menos el amor que sentía por Ryan. Pero después de estas visiones macabras, ni siquiera su propio hijo está a salvo. Antes, a Homelander le importaba la opinión pública e incluso podía llegar a sentir algo parecido a la vergüenza. Ahora, todo eso desapareció. Si a la gente no le gusta, los matará a todos. Ya no intenta encajar en ninguna norma social. Después de todo, ¿por qué un dios tendría que preocuparse por las reglas de los simples mortales? Sin embargo, la escena final con Ryan nos deja con muchas dudas. A nivel de guión, era el momento perfecto para mostrarnos lo bajo que habían caído tanto Homelander como Butcher. Si Homelander realmente hubiera asesinado a su hijo ahí mismo, habría sido un punto de no retorno absoluto y la confirmación final de que se había entregado por completo a su papel de dios inmortal. Por eso resulta tan ilógico que haya dejado a Ryan con vida. En esa escena, Homelander ya se da cuenta de que su hijo era más un proyecto para dejar un legado que amor real. Le dice que ahora él mismo creará su propio legado viviendo para siempre y que Ryan es libre. Ryan llevaba tiempo desaparecido y Homelander ni siquiera movió un dedo para buscarlo. Ahora ve a Ryan más como una amenaza que como familia. Por eso, su decisión de perdonarle la vida se siente un poco rara. Personalmente, no compro la idea de que lo dejó vivo por error. Homelander tiene súper oído. Puede escuchar los latidos del corazón y saber perfectamente si alguien está vivo o muerto. Además, cuando él decide matar, lo hace de forma mucho más brutal y contundente. En la escena vemos que duda un segundo antes de dar el golpe final, pero luego resulta que esa golpiza no tuvo consecuencias fatales reales. Si Ryan hubiera muerto de verdad, el impacto de ese momento habría sido legendario. Mi pronóstico para lo que queda es bastante simple. Su estado mental solo va a seguir empeorando, y llegará a un punto donde ya no habrá nada de psicología que analizar. Simplemente se convertirá en una bestia imparable que asesina a cualquiera que no le rinda culto. Y bueno, llegamos al final del video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Homelander tendrá algún tipo de redención o terminará destruyendo al mundo entero antes de caer? Déjenme todas sus teorías en los comentarios. Si les gustó este análisis, no olviden destrozar ese botón de like, suscribirse al canal y unirse al canal para ver videoanálisis exclusivos. Puedes apoyarme a seguir creando videos a través de PayPal y Patreon, y también seguirme en mis redes para estar en contacto. Toda la información la encuentras en la descripción aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.